Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula La voluntad de Dios en nuestras naciones. Por eso te ruego que escuches mi humilde Una plegaria. aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge, Mario Vidán. Que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Amigo oyente, Romanos 13:1-2 dice lo siguiente: Sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, al ordenado por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Comenta el Reed Drampler: ¿qué tiene la fe cristiana que decir acerca de nuestro patriotismo? ¿Cuál es el significado final de nuestra relación con el Estado y país en el que vivimos? Para empezar, la Biblia nos enseña a tener una visión de la nación mucho más alta que la que estamos acostumbrados. A tener, incluso siendo muy patriotas, en la palabra de Dios el Estado no es un mal necesario, no es algo que existe solo para mantener el orden y la paz. La nación no es profana, sino sagrada. No es secular, sino algo divino. El gobierno deriva su autoridad no solamente por su poder, sino por el nombramiento de Dios. Ustedes saben cuán elaboradamente se expresa esta idea en el Antiguo Testamento. Jehová es el Rey real de Israel. Dios establece su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros tenemos nuestros libertadores, pero es Dios mismo el que libera a Israel de la esclavitud de Egipto, no ganando batallas, sino haciendo milagros extraordinarios. No importa quién se siente en el trono en Jerusalén o en Samaria, ya sea David o Saúl, Acab o Ezequías, Jehová es el verdadero Rey de la nación. De él viene la ley que los rige, en su nombre hablan los profetas. Por él los príncipes gobiernan y los reyes decretan el juicio. Pero alguien dice que todo esto puede ser cierto para Israel, pero no para su nación. Es bastante difícil ver la mano de Dios entre mi gente, en mi nación y en mi pueblo, porque aquí está nuestro nuevo siglo XXI, donde nada es sagrado. ¿Cómo reconoceremos lo divino? ¿Cómo podemos sentir que los poderes nacionales que nos gobiernan son ordenados por Dios? El hombre que no ve la mano de Dios en la historia pasada de su nación ha leído su historia y se ha saltado lo importante. Puede que creas que fue una feliz serie de casualidades lo que terminó por conformar el país en el cual vives. Puede que creas que fue una serie de eventos fortuitos lo que colocó una gran parte del continente americano en manos de aventureros europeos que se mezclaron con los pueblos originarios. Y otra feliz coincidencia trajo a nuestras costas a los misioneros, cuya predicación rinde fruto y sigue creciendo hasta hoy en día. Pero no es así. En la providencia de Dios, dice Charles Summer, un verdadero estudio de la historia de su nación comprobará que no hay accidentes. Debe estar ciego si no ve la guía de Dios en la historia de su nación. Si el Señor mismo no hubiera estado de nuestro lado, ahora diga Israel, si el Señor mismo no hubiera estado de nuestro lado, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, nos habrían devorado rápidamente y cuando estaban tan enojados con nosotros. Tampoco es solo una cuestión del pasado. Dios está ahora en medio de su nación. La mano de Dios todavía está guiando. Tampoco esto es todo. Así como las personas son enviadas al mundo con un llamado de Dios para hacer una gran obra, las naciones pueden tener una misión similar. ¿No fue la nación hebrea llamada por Dios para mantener vivo en el mundo el conocimiento y la adoración al único Dios verdaderos? ¿No fue la nación griega enviada por Dios para difundir su dorada riqueza de cultura y civilización y hacer internacional el conocimiento de su idioma para que a través del griego como idioma común de la antigüedad pudiera difundirse el mensaje del Evangelio superando las trabas del idioma? ¿No fue la nación romana enviada a impartir su fuerza de hierro, su espléndido instinto de ley y orden a las hordas bárbaras para que así las fronteras estuvieran abiertas y libres para la propagación del Evangelio? Tal misión, tal llamado nos impone a cada uno de nosotros una responsabilidad que no pocos de nosotros estamos demasiado dispuestos a eludir. Esos poderes terrenales
nos habla de una soberanía superior que debemos conocer. La historia de nuestras naciones señala a un rey eterno, inmortal, invisible, a quien todos debemos lealtad. Hay una voluntad que deseamos que se haga en la tierra como en el cielo, en el Estado como en la iglesia, en la política como en la fe, y esa es la voluntad de aquel que gobierna con justicia. ¿Y ahora qué es esto? Otra vez, sino decir que la justicia debe gobernar, porque la voluntad de Dios es la voluntad totalmente justa, es santa. Por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros gobiernos, seamos hombres buenos y honestos. Toriu bien dice, no importa ni la mitad de qué tipo de voto arrojes en las urnas una vez al año, sino que qué tipo de hombre arrojes de tu casa a la calle todas las mañanas. Termino preguntando, amado amigo y oyente, ¿viviremos pues sabiendo que el deseo de Dios es el bien para nuestras naciones desde el pasado hasta el hoy? ¿Arrojaremos un buen hombre, una buena mujer a las calles, a los lugares comunes donde interactuamos con tantas personas, para su bien, así como arrojamos el voto a la urna cada tantos años? Seremos de aquellos que aman y buscan la voluntad de Dios para sus naciones, así como Dios mismo lo hace en este día y todos los días de nuestra existencia. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. Y la mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Se acerca Jesús meditando, y es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria.